Hace falta de tinto. Ay, no se metodología es que vamos a escuchar las declaraciones del candidato y luego si hay preguntas vamos a ir por orden de acuerdo al listado que tenemos que presentar en la pregunta medio, sí las hay. Gracias. Le estamos transmitiendo por Facebook Live. Sí. Bueno, entonces... Vamos a organizar un poquito, vamos a pedir la operación de las cámaras, gracias. A ver, esto tiene para el conocimiento de las personas que no nos acompañan desde hace, no están aquí en Colombia, no sé cuántos habrán aquí que vengan recientemente. Tiene un antecedente, digamos, global, histórico, y es que en Colombia siempre hay fraude. Digamos, en Colombia siempre se roban las elecciones, pero de una manera marginal desde hace mucho tiempo. Es decir, siempre peleas en los últimos lugares de una elección al Senado, al Congreso, que muestran al final, cuando se hacen las investigaciones, que efectivamente existió fraude. La última es de una enorme importancia para estas elecciones. Hay un partido aquí de origen religioso que se llama Mira, que participa hace 4 años en las elecciones de Congreso, de Senado. Aparece que no saca ninguna curul, no pasa el umbral, que es un requisito además para que se mantenga como partido legal. El partido hace las demandas y logra que sea la justicia la que examine no solo las mesas, que aquí se llama el formulario de 14, que supone el formulario de 14 refleja lo que está en votos en la mesa, firmado por los jurados, lo comparan con lo que tramita a través de su software la registraduría para dar el dato final consolidado, y encuentran que en la mitad de las mesas hay irregularidades. Es decir, que el software está alterado. Y ese, digamos, el gran problema que arroja hacia estas elecciones. Lo dice no el Mira, tampoco el candidato Petro, lo dice la justicia colombiana, el Consejo Nacional, Consejo de Estado es la instancia que hace la investigación. El Consejo de Estado se tomó el cuidado de hacer un examen mesa por mesa. En Colombia hay 100.000 mesas. Luego no fue cualquier investigación, lo hizo a profundidad, comparó los formularios C14, que son los físicos de cada mesa, con los resultados que aparecían al interior de la registraduría tramitados ya a partir del software, y encontraron, primero, que el Mira sí había elegido, segundo, que sí tenía derecho a la personalidad jurídica, pero tercero, que las irregularidades, los desfases entre el formulario de la mesa y el dato de la registraduría, con intermediación del software, eran irregulares en la mitad de las mesas, es decir, en casi 50.000 mesas electorales. Una magnitud así ya no se llama marginal, una magnitud así ya es un fraude masivo. Y la orden que dio el Consejo Electoral, el Consejo de Estado, la orden que dio el Consejo de Estado fue que tenía que revisarse el software, o mediante auditorías técnicas, o un cambio del software por algo que diera una transparencia. Eso al día de hoy, faltando una semana, no se realizó. ¿Qué tal? Esa es la realidad. No se realizó. Es decir, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral desacataron la orden judicial.
Y allí nuestra preocupación, que ya se traduce en una serie de hechos. Nosotros le enviamos una carta a la Unión Europea. Eso fue el 4 de abril, más o menos, por aquí tengo las fechas exactas, pidiéndole no la visita diplomática de observadores, porque no es esa nuestra preocupación es el software. Y en la Unión Europea existen unos protocolos, digamos, que diferencian las misiones que vienen a estas elecciones. Una, la que nos interesa, es la misión de expertos, es decir, personas con la capacidad de mirar el software, de ver si hay alteraciones en sus algoritmos. Esas misiones sí se imparten, tienen un nombre específico, sus siglas en inglés es EEM. Efectivamente, varias de ellas han ido a elecciones en el mundo, cuando ven que hay anomalías o posibilidades de... Aquí tengo el listado completo, la lista de misión de expertos electorales del 2018 no hay ninguna misión de estas. Solo hay misiones de observación que ya no son técnicas, se llaman así, misión de observación electoral, una para El Salvador, otra para el Líbano, otra para Paraguay, otra para Sierra Leona, otra para Túnez. La última que realizó la Unión Europea fue a Somalia en el año 2016, de este tipo, EEM. En Colombia, la Unión Europea había acordado una EEM y la suspendió. Es decir, Colombia sí tenía para este año una misión de expertos pedida por la Unión Europea, la estaban conformando. Ya habían personas, tenemos los correos electrónicos, personas expertas en estas materias que habían sido ya invitadas por la Unión Europea, y de un momento a otro la Unión Europea decidió cancelar la misión. De ahí le pedí al presidente que nos explicara por qué. Y el presidente anoche, pues no el presidente, la presidencia anoche, ayer, expidió un comunicado diciendo que la Unión Europea había extendido una misión de observación. No es cierto. El presidente miente. Nosotros no preguntamos por una misión de observación diplomática. De eso no se trata. Lo que aquí está en cuestión, y es lo que el presidente de la República debería saber, es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo. Un diputado europeo que recibimos con mucha amabilidad, puede ser muy importante para un día domingo, nos puede acompañar, pero no tiene la experticia para hacer lo que nosotros queremos que se haga, que es la auditoría al software de la registraduría, y que tiene una orden judicial en el Estado colombiano. Es decir, ayer la Presidencia de la República engañó a los civiles públicos. No existe la misión de expertos de la Unión Europea en Colombia. La desmantelaron, a pesar de que sí la habían convocado, a pesar de que ya habían hecho invitaciones a diversos expertos, lo tenemos probado. La Unión Europea decidió desmantelar la comisión. ¿Por qué? Pregunta que no puedo contestar. Paralelamente a este tema, en donde ya se registra un presidente de la República mintiendo, entonces el Procurador General de la Nación, que es un órgano aquí disciplinario, en algunos países se le llama el Ombudsman, advirtiendo el mismo problema que nosotros estamos advirtiendo,
para abril, es decir, para hace más de un mes, estamos ya hoy a 19, 20. Estamos hablando de casi mes y medio antes. El procurador, en esta carta, que es fechada 3 de abril del 2018, apunta al corazón del asunto, que es lo que nos interesa a nosotros. La voy a leer, va dirigida a Idaris Yolima Carrillo, que es militante de Cambio Radical, el movimiento de Vargas Lleras, hoy presidenta del Consejo Nacional Electoral. Para desgracia de Colombia, el Consejo Nacional Electoral no es neutral, está conformado por delegados de los partidos con representación en el Congreso. Nosotros no tenemos ninguno, porque somos un movimiento nuevo. Entonces, esta presidenta del Consejo Nacional Electoral, Idaris Yolima Carrillo, militante de Cambio Radical, es decir, del candidato Germán Vargas Lleras. Y va dirigida a Juan Carlos Galindo, el registrador nacional del Estado Civil. Y dice así: de conformidad con la competencia otorgada por los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, y teniendo en cuenta que el próximo 27 de mayo en curso se realizarán las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, respecto de las cuales le corresponde al Ministerio Público, la Procuraduría, implementar el control técnico en ejercicio de la vigencia preventiva sobre soportes y aplicativos destinados para el manejo de información y consolidación de datos. Es decir, a la Procuraduría le corresponde la veeduría técnica desde el punto de vista de nuestras instituciones. Y teniendo en cuenta las diferentes comunicaciones allegadas a este ente de control por parte de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, relacionadas con la preocupación en la implementación de los soportes informáticos que se utilizarán en dicho proceso electoral, me permito solicitarle para que a través de la organización electoral y para los efectos de la resolución 447 del 97 del Consejo Nacional Electoral se realicen los trámites necesarios tendientes a invitar a uno de los organismos internacionales encargados de hacer observación electoral con el fin de poder contar con una misión de corto plazo integrada principalmente por expertos de informática o de apoyo técnico. Como es conocido, el artículo 39 de la Ley 1475 del 2011, una ley previó la implementación del voto electrónico, previó la implementación del voto electrónico con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las votaciones, así como los mecanismos para la plena identificación del elector. No obstante, transcurridos 8 años desde su expedición, el mandato legal no se ha cumplido. La ley ordenó el voto electrónico en Colombia y hace 8 años y no se ha implementado. Sin embargo, en la medida que nuestro sistema electoral está diseñado para ser operado de manera manual, el artículo 258 de la Constitución Política permite la implementación de mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio del voto de los ciudadanos. Asimismo, el artículo 265 de la norma superior le da atribución al Registrador Nacional del Estado Civil de organizar las elecciones. En razón de ello y con fin de consolidar los datos destinados para la información de las votaciones de que trata el artículo 155 del Código Electoral colombiano, así como de los escrutinios, se han venido implementando una serie de ayudas y procedimientos tecnológicos con el fin de agilizar los trámites. En consecuencia, estos soportes de tipo tecnológico se han convertido en un insumo importante para conocer los resultados electorales en la medida que inciden en la consolidación y resultados finales de la contienda política.
lo cual resulta de especial importancia para garantizar los principios de transparencia y eficacia, entre otros. El poder conocer dichas herramientas desde su construcción hasta su puesta en producción se requiere necesariamente del concurso de organismos internacionales que permitan apoyar de una manera más eficaz el control que le corresponde al Ministerio Público, es decir, a la Procuraduría. Para ello, la implementación de la observación de tipo técnico, subrayo esa palabra, además de buscar las garantías de participación de las agrupaciones políticas, contribuirá al fortalecimiento democrático al permitir reducir los niveles de fraude, mitigación de los conflictos, fortalecimiento de la confianza del electorado en el proceso electoral, mejoramiento institucional y perfeccionamiento de los procesos electorales mediante la elaboración de las recomendaciones que así lo ameriten. En este sentido, es importante contar con un monitoreo técnico, imparcial y objetivo que propenda por la seguridad informática del proceso electoral que se avecina y para que las buenas prácticas puestas en marcha en los comicios electorales para elegir presidente de la República sean utilizadas por la organización electoral con posterioridad en aras de optimizar y mejorar la tecnología disponible para brindar resultados fehacientes a la ciudadanía y a su vez minimizar los errores humanos que se puedan cometer. Y finaliza, uno de los organismos a nivel internacional reconocido en auditoría electoral informática es IFES, International Foundation for Electoral Systems. Dicha organización puede ser considerada por las autoridades electorales en calidad de observador técnico con miras al seguimiento del proceso electoral en la elección del presidente de la República. Su presencia fortalecería las actividades de seguimiento y verificación conforme las observaciones planteadas en la parte del escrito. Atentamente, Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores. Resumen, el Procurador tiene la misión constitucional de observar técnicamente el software y le pidió al registrador en su función y al Consejo Nacional Electoral que contrate esta firma International IFES para garantizar la calidad de su intervención en el software. La carta está escrita el 3 de abril, hace mes y medio y casi 2 meses antes de las elecciones. ¿Qué pasó con la carta? No la respondió. Es decir, violaron la función constitucional del Procurador General de la Nación. Ni la presidenta del Consejo Electoral ni el registrador del Estado Civil contestaron esta carta hasta hace 3 o 4 días. En la prensa sí salió, y sería bueno saber cuál es la fuente. No voy a preguntar eso, porque la prensa tendrá su fuente. Sí salió que esta institución iba a hacer la veeduría técnica del software de la registraduría. Lo que le entregaron a la opinión pública es que efectivamente IFES iba a realizar la veeduría técnica o auditoría técnica del software de la registraduría. Eso es lo que conocen los colombianos vía prensa. No es cierto. La carta misma de IFES, aquí hay una, dice, ¿qué fecha? Esta carta es de ayer, 3 p.m., correo 3 p.m. ayer. O sea, porque ya se le está preguntando. Usted dice, gracias por su inquietud.
IFES no va a proveer asistencia técnica y o observación sobre las elecciones en Colombia. Nos mintieron. Le mintieron a la prensa y le mintieron a la opinión pública. ¿Quién preguntó? Pues nosotros, Marco Emilio Hincapié y Holman, que son los que están aquí al frente de la... No, Gustavo, y quisiera decir que el viernes estuvimos en la comisión de seguimiento del proceso electoral, donde estaba el registrador y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la convocó el ministro de Justicia. Cuando yo le pregunté por la respuesta escrita al procurador, lo que dijeron era que habían vuelto algo público un hecho privado, que lo habían llamado y le habían explicado qué era lo que estaban haciendo. Entonces, también lo que preguntamos es por qué un hecho de esta trascendencia lo resuelven de manera privada cuando es un hecho público. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué sucedió en el entretanto? Esta carta está firmada por Hilaris Yolima Carrillo Pérez, militante de Cambio Radical de la campaña de Germán Vargas Lleras, pero presidente del Consejo Nacional Electoral. Al mismo tiempo, va dirigida al señor William Sweeney, que es el CEO de IFES, en Arlington, Virginia. La fecha de la carta es 9 de mayo. Es decir, la señora engavetó la carta del procurador más de un mes. Y después de un mes es que le escribe al señor William Sweeney, CEO de IFES, que había pedido el procurador, pidiéndole que despliegue la misión de observación electoral. Técnica. Cualquier técnico dirá, y eso fue lo que le dijo IFES, eso no se puede hacer en una semana. Eso se hace durante mínimo 2 meses. Engavetaron la carta del Procurador General de la Nación, la señora Presidente del Consejo Nacional Electoral, pero al mismo tiempo militante de Germán Vargas Lleras, engavetó la carta del Procurador para que no se pudiera realizar la misión de observación técnica. Y esta es la prueba de ello. Solo hasta el 9 de mayo mandó una carta al CEO de la institución. Entonces, adicional a estas circunstancias donde tenemos la mayor preocupación, ya no existe ninguna veeduría técnica ni auditoría técnica sobre el software de la registraduría sobre el cual se comprobó alteración fraudulenta por parte de la justicia colombiana. Viene un segundo elemento, digamos, que es aparte del software, que tiene que ver con las mesas mismas de votación. Las mesas tienen unos jurados que cuentan los votos después de las 4 de la tarde y escriben en un acta el resultado de cada mesa. Hay 100.000 mesas. Esas personas que hacen ese conteo se llaman jurados de votación. Son aproximadamente 630.000 jurados, porque hay 100.000 mesas. Estos jurados son prácticamente los notarios y elaboran el formulario E14, que se envía de 3 maneras diferentes a la registraduría. Uno queda guardado físicamente. Los votos casi nunca se vuelven a contar después del E14 para saber si lo que hay en el E14 es realmente lo que está en términos de votos. Los testigos de un partido político deberían estar mirando, pero en general se le ponen muchas trabas a la función del testigo electoral de los partidos. De hecho, un partido tendría que tener 100.000 testigos electorales para estar en uno por mesa.
Y adicionalmente el testigo electoral tendría que remitir la información bajo la tecnología moderna a un centro de cómputo del partido, que es exactamente lo que tendría que hacer la registraduría o hace la registraduría. A la registraduría ese procedimiento le cuesta 100.000 millones de pesos, es decir, 35 millones de dólares. Ningún partido tiene esa cantidad de dinero. Y de ahí hay una ventaja entre el mecanismo estatal y el mecanismo de veeduría de los partidos. Los jurados, por tanto, se vuelven un elemento clave de transparencia más que los testigos. El registrador cambió la forma de seleccionar los jurados. Los jurados generalmente antes eran los mismos empleados públicos del Estado. La mayoría de ellos maestros de escuela, que es la mayor parte de la nómina. Los maestros de escuela, a partir de sus luchas gremiales y sindicales, empiezan a ser mirados con desconfianza por la clase política tradicional de Colombia. Y les han intentado progresivamente quitar su papel de jurados en las elecciones para sustituirlos por jurados sobre los cuales no hay garantía en la medida en que no son empleados públicos. Es por ello que el registrador decidió que la mitad de los jurados proveniera de entidades privadas, empresas, la mayoría, y algunos colegios y universidades privadas. Entonces tenemos cerca de 350.000 jurados privados de los 630.000. Las empresas privadas comerciales ponen 154.000 de ese tipo de jurados. Ellos mandan, el procedimiento concreto es que mandan un listado a la registraduría de sus empleados para que la registraduría los distribuya entre las mesas. Al principio, y de hecho tenemos dudas, dado el sesgo político de la empresa privada colombiana, que no nos garantiza neutralidad, pero aún así se hizo por parte del congresista un examen sobre los jurados que había puesto el registrador de las empresas privadas en la ciudad de Barranquilla, la cuarta más grande. Y el resultado que le dio es que cruzara la base de datos de los jurados privados, llamémoslo así, de Barranquilla, de las empresas privadas de Barranquilla, con la seguridad social, que determinaría si son empleados, porque toda empresa tiene la obligación de afiliar a la seguridad social a sus empleados, resultó que 4.000 de ellos no estaban afiliados. Es decir, no son empleados de esas empresas privadas. Lo cual pone dos posibilidades. Una, o que el mismo empresario privado metió y usó su empresa para meter jurados que no son sus empleados, propuestos por quién. O dos, que es lo que creemos más nosotros, que dentro de la registraduría hay empleados de la registraduría de un partido político que no tiene veeduría de ningún tipo y que cambian los listados que entregan las empresas privadas por militantes de un partido político. Es decir, homogenizan el jurado en las mesas de votación. Bajo esta posibilidad hicimos, o las personas que hicieron la investigación, hicieron un cruce entre dónde estaban los jurados falsos, es decir, que no son, que presentados aparentemente por las empresas privadas, no son de esas empresas privadas, y el resultado electoral en las mesas de Barranquilla, en las elecciones pasadas, y todos dieron ganador al candidato al Senado y a la Cámara del alcalde de la ciudad, militante de Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras.
todos, sin excepción. Entonces estamos, y este es un indicio solo de una ciudad, para las pasadas elecciones. Tenemos 154.000 jurados inscritos en la registraduría de ese tipo. El registrador ni siquiera ha iniciado el examen que hicimos nosotros de cruce con la Seguridad Social para saber si son realmente empleados de las empresas. O alguien o una mafia, aún pensando en la buena fe del registrador, al interior de la registraduría está cambiando decenas de miles de jurados enviados por las empresas privadas por militantes de un solo partido político, Cambio Radical, al cual pertenece el Registrador Nacional del Estado Civil. Cambio Radical tiene un candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, muy mal en las encuestas, pero muy confiado en que va a derrotar a Petro a través de las maquinarias, dice uno de los medios de comunicación. Entonces, digamos, tenemos 3 indicios, más la mentira de ayer del presidente de la República, tratando de decir que sí hay una misión de observación técnica electoral de la Unión Europea, contradiciendo mi denuncia, que nos indican que en Colombia estamos a portas, si la Unión Europea no cambia su opinión o su decisión, si la OEA no manda una misión especial, si la Procuraduría no logra en 5 días, lo cual ya se vuelve casi imposible, ejercer su misión constitucional de veeduría que le fue conculcada por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral y el registrador, estamos a puertas de que no podamos en ningún momento garantizar la transparencia electoral de las elecciones presidenciales de Colombia. Nosotros hemos convocado a toda la población que vote por la Colombia Humana a estar en las plazas públicas a las 4 de la tarde. Realizaremos nuestro esfuerzo que sin recursos trata de equiparar el centro de cómputo de la registraduría. Creemos que nos va a funcionar, es decir, creemos que tenemos la capacidad de detectar el fraude en tiempo real de la registraduría. Lo informaremos si es del caso en su momento, pero las condiciones que hoy el Estado colombiano brinda para estas elecciones son de absoluta falta de transparencia electoral. Están cocinando un fraude electoral. Y ese es el sentido de esta rueda de prensa. Está muy completo el mensaje, quizás algunas preguntas Sí, que han caído. pero- Para Costa Televisión, No, perdón. Dame un segundo, tenemos una solicitud registrada Millán. Gonzalo Domínguez de EFE. Sí. Y se prepara Reuters. Buenos días, profesor. Yo quería preguntarle, usted está comentando que se ha puesto en contacto con la Unión Europea. ¿Qué les han dicho ellos acerca de esta misión? En segundo lugar, deduzco de sus palabras que usted está diciendo que hay una cierta connivencia de la Unión Europea con ese fraude electoral que considera que se está cocinando. Yo no puedo hablar a nombre de la Unión Europea. Nosotros sí le pedimos a la Unión Europea el 4 de abril del 2018 como campaña al señor Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en esta carta. Le pedimos que efectivamente enviase una misión electoral de carácter técnico, ojo con estas palabras, ¿no? De carácter técnico, es decir, bajo los protocolos de la Unión Europea nosotros pedimos una EEM, una misión de expertos electorales. La carta, no sé si fue respondida, no tenemos aquí, no fue respondida. Hasta el día de hoy no hubo respuesta. Igualmente la enviamos al señor Antonio Guterres de Naciones Unidas.
y supongo que a la secretaria general de la OEA, con el cual yo personalmente hablé. Yo le pedí a él, por todo, y antes de las consultas, le pedí una misión de observación especial, que bajo el protocolo OEA significa una auditoría. Ellos no hacen la misión técnica, a diferencia de la Unión Europea. Ellos hacen es una veeduría, ya el día de elecciones, para, al contar ellos mismos en las mesas, ver el conteo de votos en una selección de mesas, ver si coincide con la registraduría. La palabra especial es la magnitud de esa posibilidad, que implica un dinero. Lo que me dijo el secretario general de la OEA en ese momento era que tenían problemas de presupuesto. Pero digamos, a la Unión Europea, que es la pregunta suya, se le envió la carta el 4 de abril del 2018. ¿Cuál es la razón? Digamos, nosotros tenemos la evidencia que efectivamente la Unión Europea estaba configurando una misión de expertos electorales, una NEE. No le podría hablar por ellos, a lo mejor era la presencia de la FARC lo que los llevó a ese tipo de decisión, un proceso de paz, etc. Pero lo cierto es que la desmantelaron. O sea, en pleno proceso de conformación, la misma Unión, el gobierno de la Unión Europea decidió desmantelarla. ¿Por qué razón? No tengo ningún tipo de información al respecto. El colega de la agencia Reuters. Señor Petro, en su concepto, ¿quién está detrás de este intento de fraude y con qué objetivo? ¿Usted siente que tiene el riesgo de que les roben las elecciones? Mira, el y que Estado, incluso pase segunda el vuelta? Estado colombiano, el presidente de la República y el registrador nacional y la presidenta del Consejo Nacional Electoral tienen un candidato, y ese mismo, Germán Vargas Lleras. Esa es la respuesta. ¿Cluster? Para Cluster Televisión, Fernando Ballesteros. Usted acaba de denunciar que no hay garantías constitucionales para las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Ante qué órganos internacionales elevarán ustedes esta demanda? Bueno, nosotros Una vamos... vez se tipifique el fraude, uno. Y dos, las garantías de su vida están protegidas por qué organismos internacionales en causa de este fraude. Y tres, ¿qué efectos va a tener en el proceso de paz esta circunstancia especialmente? Ningún organismo internacional protege la vida de nadie. Es un tema diferente, digamos. Pues tenemos libros de seguridad que se han vuelto públicos, pero digamos el tema nuestro y es el electoral. Y en el tema electoral, digamos, vamos a probar nuestra capacidad en línea de verificar con los datos de mesa los datos registrados. Es decir, creemos que poderle decir al país hay fraude o no en tiempo real, a partir de las 4 de la tarde. Toda la población que quiera acompañarnos está citada a todas las plazas públicas de Colombia. Ojalá no exista, digamos, fraude, es lo que esperamos, que no ocurra, que quienes están construyendo este tejido que impide la veeduría real, técnica del software, se paralicen antes de realizarlo y no tengamos mayores problemas para el día 27, pero de ocurrir masivamente un fraude en Colombia, la población de la Colombia humana se mantiene en la plaza pública hasta que se haga el escrutinio voto a voto de cada mesa. Y le pedimos a todos los organismos internacionales, incluido la Unión Europea, deshacer su orden de no realizar la misión y hacerla. Porque si hay fraude, se va a realizar vía unos jurados oscuros, como ya lo denunciamos aquí, y fundamentalmente vía la alteración de los algoritmos del software de la Registraduría Nacional.
Caracol Televisión y se Candidato prepara Gustavo Petro, Alejo muy buenos RCN. días. En mi poder tengo una carta que radicó la Unión Europea donde manifiesta que si hay dos veedores MEE con nombres y con pues, su respectivo pasaporte, pues que reaccionar. Pues usted mismo puede responderse a esa pregunta. Son dos. Usted mismo puede responderse a esa pregunta. ¿Usted cree que dos expertos en una semana pueden hacer la auditoría? Para esto, digamos, nosotros nos reunimos con el Eurolat, que es la instancia, viene a ser en nuestro lenguaje como una comisión parlamentaria del Parlamento Europeo, que está dirigida por el señor Ramón Jáuregui, español. Y él mismo notificó que la señora Federica Mogherini, canciller de la Unión Europea, le dijo que se había decidido no hacer la misión técnica de observación electoral. Uno de los señores que usted menciona habló con nosotros personalmente. Yo tengo, ¿Cierto? Aquí está la grabación. yo tengo Si aquí la quiere- tarjeta. Si quiere la pagamos. No sé si sea el momento. O usted puede entrevistarlo si quiere. Ah, no dejamos. Nosotros hablamos con uno de sus dos, que son expertos, y él mismo afirma que no es posible hacer la auditoría en software de la registraduría. Entonces, digamos, esa es la respuesta a su pregunta. No existe misión electoral experta de la Unión Europea en Colombia. Hay dos expertos que están aquí visitándonos, que alcanzaron a llegar, entre otras cosas. Ya han hablado con nosotros, tenemos las grabaciones de la conversación, pueden ustedes entrevistarlos. Y ellos mismos afirman que no pueden realizar la auditoría de el software de la registraduría. El señor Tommaso Capriobio y el señor Manuel Sánchez de Nómez. España. Hablamos con ellos. Adriana nos recuerda que quedan 10 minutos porque hoy es el cierre de campaña en Barranquilla. Entonces, Alejo de RCN Televisión, se prepara RCN Radio, ya la misma. Entonces, José de Semana. Doctora Ángela María, en el comunicado que envía a la presidencia, dice que en la reunión en la que usted participó, dice bueno, que estuvo de acuerdo, que usted dijo que pues, el Estado estaba garantizando que se realizara, digamos, el proceso de forma correcta. Es decir, que usted resaltó la labor del gobierno para hacer eso. Y también la registraduría dice que en simulacros que se han hecho ha participado delegados de la campaña del doctor Petro para estas elecciones y que hasta el momento no habían presentado ningún problema. Porque, digamos, hoy vienen ustedes a advertir esta situación de un posible riesgo de fraude electoral? Es mentira, absoluta mentira, otra mentira más. Lo que nos preguntaron era sobre el tema de las condiciones de seguridad por parte de la UNP y la policía. Dijimos que estábamos cubiertos en ese sentido, pero que no teníamos respuestas. De Néstor Humberto Martínez estaba ahí delante de nosotros, ni frente a los atentados de Gustavo, ni frente a unas amenazas que yo tuve hace 6 meses. O sea que eso es mentira. Segundo, fue claro y contundente mi mensaje tanto al registrador como a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, cuando les dije que frente a esta carta no había respuestas. Y al salir en la rueda de prensa que hubo, fui contundente al decir que no sentíamos que había garantías, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni en la registraduría. O sea que no es sino que ustedes se devuelvan y ahí clara y contundentemente está lo que yo dije. Aquí me sorprende un tanto. Me sorprende, primero, un presidente que miente, porque eso sí colma, digamos, el escenario. Es decir, si a mí me dijesen, ¿dónde encuentra usted la prueba fundamental de que va a haber un fraude? Diría en la mentira. Pues cuando un presidente de la República miente públicamente, es que algo muy malo está pasando. Y el presidente de la República en su comunicado ha mentido en 2 aspectos. En decir que sí hay una misión de la Unión Europea del carácter que se necesita, que es mirar el software de la registraduría, que es el tenor de la carta del procurador, que es del 3 de abril, no es de ahora, y que es su misión constitucional,
Entonces, cuando afirma que sí hay una misión de base técnica para explorar el software, está mintiendo. Y en el mismo comunicado dice que la candidata a la vicepresidencia de nuestra fórmula aceptó, Mentira. y es mentiras. Estuve 5 horas. Entonces, estamos ante un gobierno que hoy públicamente está mintiendo, lo cual es muchísimo más grave que las mismas investigaciones que estamos desarrollando. Ahora, a los medios de comunicación de Colombia, si la vicepresidenta dio una rueda de prensa a la salida de esa reunión y dijo lo contrario, ¿por qué se pone en duda? Debería, incluso ahí mismo que salió el comunicado de la presidencia, habiendo estado la prensa colombiana en la rueda de prensa donde la vicepresidenta afirma lo contrario, que vieron a mismo desmentirlo, porque ustedes fueron testigos de lo que dijo la vicepresidenta una vez salió a la comisión. Ahora, la primera parte de la pregunta, la segunda parte, ¿cómo se llama técnicamente? Los delegados. No, hacen un ejercicio de ensayo. A los simulacros. Anuncian simulacros. En el simulacro, que es un día, unas horas, no hay forma de entrar al software de la registraduría. Es que yo quiero que ustedes sepan de qué estamos hablando. Nosotros no estamos, un simulacro que es que la mesa funcione, que miren el tarjetón, que hagan observaciones sobre el tarjetón, que voten, que prueben en la caja, etc. No, aquí el fraude está en un sistema informático. Es un software costosísimo que la registraduría contrató a una firma amiga del presidente de la República. Entonces, digamos, la manera de hacer la transparencia y garantizar la transparencia electoral respecto al software, que no le ponga automáticamente un cerito cada vez que el nombre del candidato comience o el apellido comience con B pequeña. Eso se hace un algoritmo, así como es un señor que quiere hacer un fraude a través del software, pone que cada vez que aparezca el apellido B pequeña le ponga un cero más. Eso es un algoritmo. Eso se puede detectar. Pero para detectarlo hay que entrar al código y a toda la programación del software. Y eso no lo hace cualquier ciudadano. Yo no podría, no tengo ni idea cómo se hace eso. Eso se hace con técnicos durante meses examinando uno a uno los algoritmos de tal manera que no presenten iteraciones que automáticamente estén falsificando los datos de las mesas. Eso no es en un simulacro en donde se encuentra. Y si el registrador respondió así, está mintiendo. Porque el registrador estaba obligado por orden judicial a permitir el examen técnico del software de la registraduría, y así lo solicitó en su misión constitucional el procurador, y no lo permitieron. Y ya no se puede hacer, porque en una semana no se hace. Es decir, no lo permitieron. Y eso implica una ruptura del orden constitucional de Colombia. Y no tiene otra razón de ser la ruptura del orden constitucional de Colombia que ha hecho el registrador y la presidenta del Consejo Electoral, que no sea la configuración de un fraude el día domingo, para lo cual vamos a estar listos. Pero volviendo sobre la pregunta, fue a la salida del foro, expresamente esperé hablar después del registrador, porque el registrador dijo que todo estaba muy bien, que la reunión había estado muy bien. A mí no me iban a entrevistar, pero yo me adelanté y esperé a que saliera el registrador y dije, eso no es verdad. Estaban los micrófonos de Caracol, de Noticias 1, recuerdo, entre los muchos que estaban, cuando dije, no quedamos satisfechos. Revista Semana. Candidato, usted, si esto no se corrige, digamos, ya no hay tiempo de corregirlo, ni se haga nada al respecto, ¿usted está dispuesto a reconocer los resultados de esas elecciones, dado la ruptura constitucional que se daría según su Mira, lo que hizo la señora Yolima en la carta
envía ya a la firma IFES, que es la que pidió el procurador. Esta. Cuando la carta del procurador es 3 de abril, y esta carta pidiendo a IFES que efectivamente venga a hacer la auditoría 9 de mayo, ella ya sabía que no se podía hacer la auditoría. O sea, ella escondió la carta y no la tramitó. Y eso se llama delito. Esto es un crimen electoral. Lo hizo en favor de Germán Vargas Lleras. Pero esto se llama un crimen electoral. Claro. Entonces, como al estilo colombiano. ¿Y quién lo juzga? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde Germán Vargas Lleras es mayor. No lo van a juzgar. Esto se llama impunidad. Esta es la forma como se roban las elecciones en Colombia. Pero esto es un crimen electoral. Y es una ruptura del orden constitucional, porque el procurador tenía el derecho y la obligación de mirar técnicamente el software, y esta señora lo impidió. Es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué haremos nosotros? Nosotros vamos a mirar los resultados mesa por mesa. Ese es nuestro reto hoy. Mirar los resultados mesa con nuestros testigos. Si nos impiden llevar los testigos, porque ya tenemos los suficientes, lo denunciaremos. Porque ahí sí que ni siquiera podríamos nosotros verificar. Nosotros vamos a llevar nuestros testigos como lo permite la ley y la Constitución. Y tenemos la manera de hacer el conteo tan rápido como la registraduría. No te puedo adelantar qué, porque nadie... Pero si nuestras sospechas se vuelven realidad, ahí mismo lo denunciaremos públicamente. Y la acción será la que toca tomar. ¿Cuál es la acción? Que el pueblo no abandona las plazas públicas de Colombia hasta que se cuente uno a uno todos los Revistas, noticias sobre... Candidato, buenos días. Usted hace unas denuncias, digamos así, del problema del software y de informática. Su campaña ha podido verificar del supuesto familiar del candidato Iván Duque que trabaja en esa dependencia de la registraduría. Muy buena. No, nosotros no hemos hecho esa investigación y además, digamos... Primo, ¿no? ¿Dicen que es un primo? Eso, digamos, no es nuestro punto, ni es el centro. Así es. Digamos, seguramente en una registraduría hay cualquier cantidad de amigos, etcétera. Eso no, para nosotros no es extraño, pero ese no es el problema. El problema es que tú tienes un software en un computador que recibe todas las informaciones E14 de 100.000 mesas y que si no es transparente no hace la suma que haría cualquier calculadora nuestra, sino que le mete un cerito de determinadas mesas a determinados candidatos. Y eso multiplicado por 100.000 quitó el derecho fundamental de los colombianos a escoger su presidente. Y como es un tema tecnológico, hace 50 años no era este el problema, eran otros. Se iba la luz, ¿cierto? No podía abrirse las cajas, etc. Pero ahora ese es el problema fundamental. Es ahí donde gravita la realidad de si un país hace unas elecciones de manera transparente. ¿Y cómo garantiza un país que se mire que es transparente? Permite la auditoría. Eso. Lo que has tenido una y otra vez aquí, porque mi última rueda de prensa con ustedes era de lo mismo, pero era nuestra solicitud antes de la consulta de mirar el software, es que no se ha permitido. Solo dictaduras no permitirían eso. Solo una dictadura no permitiría una veeduría internacional o transparente o sobre técnica sobre el software. Y eso es lo que acaba de hacer el Estado colombiano. No permitió mirar si ese software es transparente. Solo una dictadura lo haría.
y lo hizo el gobierno de Colombia. Su análisis es muy importante en términos del proceso de paz. ¿Qué impacto tendría una situación de fraude en estas elecciones presidenciales si se da en el proceso de paz? Y además que coincide con los 60 días del señor Santrich en huelga de hambre, que es el tiempo que un ser humano soporta la integridad de su existencia. El tema de Santrich no tiene nada que ver con eso. Ellos no están en competencia electoral en este momento. ¿Y qué tiene que ver con la paz como concepto general de la sociedad colombiana? Pues es obvio que un país para poder convivir en paz tiene que garantizar la transparencia de las decisiones de sus ciudadanos. Eso es básico, es el ABC de la democracia. Si un país no garantiza la transparencia de las decisiones de la ciudadanía, cualesquiera que sea, está destruyendo la institucionalidad, la base misma de la democracia y la base misma de la paz. Entonces invitamos al cierre de campaña, un gran cubrimiento esta tarde en Barranquilla. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Sí, gracias.